Capítulo séptimo. El tercer fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la segunda palabra dicha por Cristo sobre la cruz. Se puede extraer un tercer fruto de la segunda palabra de nuestro Señor, advirtiendo el hecho de que hubieron 3 personas crucificadas al mismo tiempo, uno de los cuales, a saber Cristo, fue inocente, otro, a saber el buen ladrón, fue penitente, y el tercero, a saber el mal ladrón, permaneció obstinado en su pecado. O para expresar la misma idea en otras palabras, de los 3 que fueron crucificados al mismo tiempo, Cristo fue siempre y trascendentemente santo. Uno de los ladrones fue siempre y notablemente perverso, y el otro ladrón fue primero un pecador, pero ahora un santo. De esta circunstancia hemos de inferir que todo hombre en este mundo tiene su cruz, y que aquellos que buscamos vivir sin tener una cruz que llevar, apuntamos a algo que es imposible, mientras que debemos tener por sabias a aquellas personas que reciben su cruz de la mano del Señor y la cargan incluso hasta la muerte, no solo pacientemente, sino alegremente. Y el que toda alma piadosa tiene una cruz que cargar puede deducirse de estas palabras de nuestro Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y de nuevo, el que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío, que es precisamente la doctrina del apóstol. Todos los que quieren vivir piadosamente, dice, en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Los padres griegos y latinos dan su entera adición a esta enseñanza y para no ser prolijo haré solo 2 citas. San Agustín en su comentario a los Salmos escribe: esta vida corta es una tribulación, si no es una tribulación no es un viaje, pero si es un viaje o bien no amas el país hacia el cual estás viajando, o bien sin duda estarás en tribulación. Y en otro lugar, si dices que no has sufrido nada aún, entonces no has empezado a ser cristiano. San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías al pueblo de Antioquía, dice: la tribulación es una cadena que no puede ser desvinculada de la vida de un cristiano. Y de nuevo, no puede decir que un hombre es santo si no ha pasado la prueba de la tribulación. En verdad, esta doctrina puede ser demostrada por la razón. Las cosas de naturaleza contraria no pueden ser puestas en presencia de la otra sin una oposición mutua. Así el fuego y el agua, mientras se mantengan aparte, permanecerán quietas, pero júntalas y el agua empezará a sonar, a convertirse en glóbulos y a transformarse en vapor hasta que o el agua se consuma o el fuego se extinga. Frente al mal está el bien, dice el eclesiástico, frente a la muerte la vida, así frente al piadoso el pecador. Los hombres justos se comparan al fuego, su luz brilla, su celo arde, siempre están ascendiendo de virtud en virtud, siempre trabajando, y todo lo que emprenden lo realizan eficazmente. Por el otro lado, los pecadores son comparados al agua, son fríos, moviéndose siempre en la tierra, y formando lodo por todos lados. ¿Es pues por lo tanto extraño que los hombres malos persigan a las almas justas? Pero porque incluso hasta el fin del mundo el trigo y la cizaña crecerán en el mismo campo. La chala y el maíz pueden estar en el mismo almacén, los peces buenos y malos pueden ser hallados en la misma red. Esto es, hombres derechos y perversos en el mismo mundo, e incluso en la misma iglesia. De esto necesariamente se sigue que los buenos y los santos serán perseguidos por los malos y los impíos. Los perversos también tienen sus cruces en este mundo, pues aunque no sean perseguidos por los buenos, aún así serán atormentados por otros pecadores, por sus propios vicios e incluso por sus conciencias perversas. El sabio Salomón, que ciertamente hubiera sido feliz en este mundo si la felicidad fuera posible aquí, reconoció que tenía una cruz que cargar cuando dijo: consideré entonces todas las obras de mis manos y el fatigoso afán de mi hacer y vi que todo es vanidad y atrapar vientos. Y el escritor del libro del Eclesiástico, que era también un hombre muy prudente, pronuncia esta sentencia general:
Grandes trabajos han sido creados para todo hombre, un yugo pesado hay sobre los hijos de Adán. San Agustín en su comentario a los Salmos dice que la mayor de las tribulaciones es una conciencia culpable. San Juan Crisóstomo en su homilía sobre Lázaro muestra extensamente cómo los perversos deben tener sus cruces. Si son pobres, su pobreza es su cruz. Si no son pobres, la avaricia es su cruz, que es una cruz más pesada que la pobreza. Si están postrados en un lecho de enfermedad, su lecho es su cruz. San Cipriano nos dice que todo hombre desde el momento de su nacimiento está destinado a cargar una cruz y a sufrir tribulación, lo cual es preanunciado por las lágrimas que derrama todo infante. Cada uno de nosotros, escribe, en su nacimiento, en su misma entrada al mundo, derrama lágrimas, y aunque entonces somos inconscientes e ignorantes de todo, sin embargo sabemos, incluso en nuestro nacimiento, qué es llorar. Por una previsión natural lamentamos las ansiedades y trabajos de la vida que estamos comenzando, y el alma ineducada por sus lamentos y llantos proclama las farragosas conmociones del mundo al que está ingresando. Siendo las cosas así, no puede haber duda de que hay una cruz guardada para el bueno así como para el malo. Y solo me resta probar que la cruz de un santo dura poco tiempo, es ligera y fecunda, mientras que la del pecador es eterna, pesada y estéril. En primer lugar, no puede haber duda en el hecho de que un santo sufre solo por un breve período, pues no puede tener que soportar nada cuando esta vida haya pasado. Desde ahora sí, dice el Espíritu, a las almas justas que parten, que descansen de sus fatigas, porque sus obras las acompañan. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Las Sagradas Escrituras dicen de forma muy positiva que nuestra vida presente es corta, aunque a nosotros nos pueda parecer larga. Están contados ya sus días. Y el hombre, nacido de mujer, corto de días. ¿Y qué será de vuestra vida? Sois vapor que aparece un momento y después desaparece. El apóstol, sin embargo, que llevó una cruz muy pesada desde su juventud hasta su edad anciana, escribe en estos términos en su epístola a los Corintios. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. Pasaje en el cual habla de sus sufrimientos como sin medida y los compara a un movimiento indivisible, aunque se hayan extendido por un período de más de 30 años. Y sus sufrimientos consistieron en estar hambriento, sediento, desnudo, apaleado, en haber sido golpeado 3 veces con varas por los romanos, 5 veces flagelado por los judíos, 1 vez apedreado y haber 3 veces naufragado, en emprender muchos viajes, en ser muchas veces prisionero, en recibir azotes sin medidas, en ser reducido muchas veces hasta el último extremo. ¿Qué tribulaciones pues llamaría pesadas si considera estas como ligeras como realmente son? ¿Y qué dirías tú, amable lector, si insisto en que la cruz es no solo ligera, sino incluso dulce y agradable por razón de las superabundantes consolaciones del Espíritu Santo? Cristo dice de su yugo que puede ser llamado cruz. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Y en otro lugar dice, lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el apóstol escribe, estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En una palabra, no podemos negar que la cruz del justo es no solo ligera y temporal, sino fecunda, útil y portadora de todo buen regalo. Cuando escuchamos a nuestro Señor decir, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, a San Pablo exclamando que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, y a San Pedro exhortándonos a regocijarnos si participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria.
Por otro lado, no es necesaria una demostración para mostrar que la cruz de los perversos es eterna en su duración, muy pesada y carente de mérito. Con certeza que la muerte del mal ladrón no fue un descenso de la cruz, como lo fue la muerte del buen ladrón, pues hasta ahora ese hombre desdichado está morando en el infierno y morará allí para siempre, porque el gusano del perverso no morirá, su fuego no se apagará. Y la cruz del glotón rico, que es la cruz de aquellos que almacenan sus riquezas, que son muy aptamente comparadas por el Señor a espinas que no pueden ser manipuladas o guardadas con impunidad, no cesan con esta vida como cesó la cruz del pobre Lázaro, sino que lo acompaña al infierno, donde incesantemente arde y lo atormenta, y lo fuerza a implorar una gota de agua para refrescar su lengua ardiente, porque estoy atormentado en esta llama. Por eso la cruz de los perversos es eterna en su duración, y los lamentos de aquellos de quienes leemos en el libro de la sabiduría dan testimonio de que es pesada y ardua. Nos hartamos de andar por sendas de iniquidad y perdición, atravesamos desiertos intransitables, que no son senderos difíciles de andar la ambición, la avaricia, la lujuria, no son senderos difíciles de andar los acompañantes de estos vicios, ira, contiendas, envidia, no son senderos difíciles de andar los pecados que brotan de estos acompañantes, traición, disputas, afrentas, heridas y asesinatos. Lo son ciertamente y no es poco frecuente que obliguen a los hombres a suicidarse en desesperación y, buscando por medio de ello evitar una cruz, preparar para sí mismos una mucho más pesada. ¿Y qué ventaja o fruto derivan los perversos de su cruz? No es más capaz de traerles una ventaja que los espinos los son de producir uvas o los cardos higos. El yugo del Señor trae la paz, según sus propias palabras. Tomad sobre vosotros mis yugos, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Puede el yugo del demonio, que es diametralmente opuesto al de Cristo, traer otra cosa que preocupación y ansiedad? Y esto es de mayor importancia aún, que mientras la cruz de Cristo es el paso a la felicidad eterna, ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? La cruz del demonio es el paso a los tormentos eternos, de acuerdo a la sentencia pronunciada sobre los perversos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si hubiera hombres sabios que están crucificados en Cristo, no buscarían bajar de la cruz, como el ladrón buscó tontamente, sino que permanecerán más bien cerca a su lado, con el buen ladrón, y pedirán perdón de Dios y no la liberación de la cruz, y así sufriendo solo con Él, reinarán también con Él, de acuerdo a las palabras del apóstol, sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Si, sin embargo, hubieran sabios entre aquellos que son oprimidos por la cruz del demonio, se preocuparían de sacársela de encima de una vez, y si tiene algún sentido cambiarán las 5 yugadas de bueyes por el único yugo de Cristo. Por las 5 yugadas de bueyes se refiere a los trabajos y cansancio de los pecadores que son esclavos de sus 5 sentidos, y cuando un hombre trabaja en hacer penitencia en lugar de pecar, trueca las 5 yugadas de bueyes por el único yugo de Cristo. Feliz es el alma que sabe cómo crucificar la carne con sus vicios y concupiscencias, y distribuye las limosnas que pudieran haberse gastado en gratificar sus pasiones, y pasa en oración y en lectura espiritual, en pedir la gracia de Dios y el patrocinio de la corte celestial, las horas que podrían perderse en banquetear y en satisfacer la ambición incansable de hacerse amigo de los poderosos. De esta manera la cruz del mal ladrón, que es pesada y baldía, puede ser con provecho intercambiada por la cruz de Cristo, que es ligera y fecunda. Leemos en San Agustín cómo un soldado distinguido discutía con uno de sus compañeros acerca de tomar la cruz. Díganme, les pido, ¿a qué meta nos han de conducir todos los trabajos que emprendemos? ¿Qué objeto nos presentamos a nosotros mismos? ¿Por quién servimos como soldados? Nuestra mayor ambición es hacernos amigos del emperador,
¿Y no está acaso el camino que nos conduce a su honor lleno de peligros? Y cuando hemos alcanzado nuestro punto, ¿no estamos colocados entonces en la posición más peligrosa de todas? ¿Por cuántos años tendremos que laborar para asegurar este honor? Pero si deseo volverme amigo de Dios, me puedo hacer amigo suyo en este momento. Así argumentaba que como para asegurarse la amistad del emperador tiene que emprender muchas fatigas largas y estériles. Actuaría más sabiamente si emprendiera menores y más leves trabajos para asegurarse la amistad de Dios. Ambos soldados tomarán su decisión en el momento. Ambos dejaron el ejército en orden de servir en serio a su Creador, y lo que incrementó su alegría al tomar este primer paso fue que las dos damas con las cuales estaba a punto de casarse ofrecieron espontáneamente su virginidad a Dios.